Antes de empezar con las letras, debemos estudiar los trazos básicos que componen cada letra. Estas son las mismas formas que se utilizan para el lettering. Cada uno de estos trazos, al unirlos, vamos a poder formar todas las letras del abecedario. Vamos a estar utilizando una plantilla de líneas guías. Las líneas guías son súper importantes porque nos permiten que todas las letras tengan el mismo tamaño. También pueden ver que tiene una inclinación para que todas tengan la misma inclinación. En el lettering, las líneas guías tienen su nombre para que así podamos hacer referencia a ellos cuando vamos a estar haciendo cada letra. Entonces es bien importante que conozcamos los nombres. Primero tenemos la línea base. En la línea base es donde van a estar sentadas, por así decirlo, todas las letras. Entre la línea base y la línea media es como el límite que tenemos para las letras minúsculas, como por ejemplo la A, la E, la C, la X. Este será el tamaño que todas esas letras van a tener. Recuerden también mantener la inclinación, por eso es que las líneas guías también tienen una línea inclinada para que todos los trazos tengan la misma inclinación. Luego tenemos la línea ascendente, que es el límite para aquellas letras que llegan hasta arriba, como la H, como la F, como la L. Eso nos permite que todas esas letras también tengan el mismo tamaño. Y por último tenemos la línea descendente. Como su nombre lo dice, es para esas letras que descienden, esas letras que llegan hacia abajo, como la J, como la P, la Q, la F también es una línea que toca tanto la línea ascendente como la línea descendente. Entonces, importante, ascendente, media, base y descendente. Estos nombres es importante que los recuerdes porque vamos a estar utilizándolos a lo largo del curso. Esto nos va a ayudar a que todas las letras tengan el mismo tamaño, así como las líneas inclinadas nos ayudan que tengan la misma inclinación. Ahora bien, ahora sí podemos ir a nuestros trazos básicos. El primer trazo lo llamamos trazo de entrada y salida porque la mayoría de las letras del abecedario inician y terminan con este trazo. Es un trazo fino, por ende es un trazo que se hace de forma ascendente, es decir, hacia arriba, para que sea delgado. En caso de que estuviésemos utilizando un marcador tipo pincel en la caligrafía falsa, pues no necesitamos ningún marcador tipo pincel, solo debemos simular que es un trazo ascendente fino. El segundo trazo es un trazo descendente. Si lo quisiésemos hacer con un marcador tipo pincel, como este que ven en la pantalla, solo tendríamos que hacer presión del marcador contra el papel para poder obtener el trazo grueso. Lo que vamos a hacer en la caligrafía falsa es simular este trazo grueso. Entonces solo debemos hacer dos líneas paralelas y colorear dentro de estas dos líneas para simular el grosor que nos permite hacer el marcador tipo pincel. Recuerda que todos los trazos que van hacia abajo en la caligrafía y en el lettering son trazos gruesos y los trazos hacia arriba o ascendente son finos. Eso es lo que vamos a estar simulando durante todo este curso. Es importante mantener la inclinación, seguir la inclinación que nos muestran las líneas guías. En este caso, la inclinación que tienen estas líneas guías es de 45 grados. Tú puedes escoger qué inclinación quieres que tenga tus letras. Para hacer el trazo en forma de U, iniciamos en la línea media y bajamos hasta la línea base y luego volvemos a subir. ¿Okay? Es importante que recuerdes que cada vez que tu mano baja, vas a tener que simular que ese trazo es un trazo grueso. Fíjate como ambas líneas en esta U son paralelas. Una es paralela con la otra. Ahora vamos a simular el grosor que hay en este trazo, que es el trazo descendente. Recuerda mantener ambas líneas del trazo de U paralelas. El trazo de U invertida inicia en la línea base, subiendo a la media y luego bajando nuevamente. Entonces iniciamos en la línea base, movimiento ascendente y luego descendente. Entonces este lado, el lado donde descendemos, es el lado donde se va a colocar el grosor.
Todos los trazos básicos deben tener el mismo ancho. Trata de que todos tus trazos sean consistentes con el mismo ancho. Fíjate cómo el trazo de U invertida y el trazo de U mantienen un ancho similar. Esto es bien importante, ya que eso hará que tu caligrafía y en el momento en que quieras pasar a hacer el dia lettering tenga bastante consistencia y simetría y sea agradable a la vista. Al igual que el trazo de U, la U invertida también necesita que ambos lados de esta U sean paralelos. La curva compuesta, como su nombre lo dice, se los voy a mostrar por aquí, está compuesta por los trazos de U y de U invertida. Entonces, si unimos tanto la U invertida como el trazo de U y sumamos, por así decirlo, estos dos trazos, vamos a obtener el trazo de curva compuesta. Solo que tendríamos que hacerlo en un solo movimiento. Ascendemos, volvemos a bajar e inmediatamente volvemos a subir. Si estuviésemos trabajando con un marcador punta pincel, al momento de bajar tendríamos ese grosor. Pero como estamos haciendo caligrafía falsa, vamos solo a simular el grosor en el movimiento descendente. Entonces nuevamente iniciamos en la línea base, vamos a la media, base y media nuevamente. Recuerden que los anchos de ambas curvas deben ser iguales. Al momento de agregar el grosor, entonces vamos a agregar grosor un poco a la derecha y un poco a la izquierda para que se mantengan estos dos anchos iguales. La segunda manera de hacerlo es tratar de hacer una de las dos curvas un poco más ancha y entonces agregar el grosor en esa curva que es un poquito más ancha. Fíjense, en este caso la primera curva la hice un poquito más ancha que la segunda, entonces podemos agregar el grosor solo en esta primera curva. Fíjense que la curva que sería la U invertida es un poco más ancha, entonces podemos agregar el grosor en el lado izquierdo. O si lo hacemos de la otra manera, podemos agregar el grosor del lado derecho. Hacemos la primera U, la U invertida un poco más fina y la U, el trazo en forma de U un poco más grueso y entonces agregamos el grosor del lado derecho. Ahora vamos con el trazo en forma de óvalo. Es importante que el trazo en forma de óvalo se inicie en forma lateral, al ladito. Ahorita no pareciera que cambiara mucho porque nuestra pluma no cambia su grosor, pero cuando pasemos de caligrafía falsa al lettering, en caso de que lo quieras hacer, esto te ayuda mucho. Entonces iniciamos a la derecha del óvalo, haciendo un movimiento ascendente, luego bajando y conectando allí en ese mismo punto. Entonces vamos hasta la línea media, bajamos, llegamos a la línea base y volvemos a conectar en el mismo punto donde empezamos. Y luego hacemos el grosor en el lado izquierdo, que es el lado donde hicimos el movimiento descendente. Recuerda que es un óvalo y no un círculo. En el lettering todos los trazos deben ser óvalos. Al igual que en los trazos anteriores, los óvalos también, sus trazos deben ser paralelos, ¿ok? Es bien importante mantener la consistencia en todos los trazos. Trata de que todos los grosores que vayas agregando sean similares. Recuerda que estamos imitando lo que podría ser un marcador tipo pincel y en este caso los marcadores tipo pincel mantienen el mismo grosor. El óvalo inverso inicia igual de forma lateral como el óvalo regular, solo que del lado izquierdo. ¿Okay? Subimos, luego bajamos y volvemos a encontrarnos en el mismo punto. Como su nombre lo dice, es como el óvalo regular, solo que de manera inversa. Ya no lo vamos a comenzar a la derecha, sino a la izquierda.
Igual, subiendo hasta la línea media, bajando a la línea base y volvemos a encontrarnos en el mismo punto. Recuerda agregar el grosor en el movimiento descendente que hiciste. En este caso va a ser la línea que está a la derecha. Es bien importante que cuando agreguemos el grosor no lo agreguemos antes. No agreguemos el grosor antes porque entonces va a dejar de parecer una caligrafía falsa. Solo cuando la mano, por así decirlo, esté bajando, es allí donde vamos a agregar el grosor. Ahora vamos con el bucle ascendente. Como su nombre lo dice, este trazo llega hasta la línea ascendente. Es el que vamos a utilizar para letras como la H, la L. Lo iniciamos con un movimiento hacia arriba, ascendiendo y luego bajando. Al agregar el grosor, debemos agregarlo en la parte de adentro del trazo. Y este bucle, este movimiento de bucle que vamos a hacer debe ser similar a un óvalo, ¿ok? Recordemos que todo en el lettering y en la caligrafía gira en torno a óvalos. Entonces ese bucle debe ser un óvalo y no un círculo. Al agregar el grosor en este trazo, no olvides que el grosor debe ser igual a los grosores que agregaste en tus óvalos, en tu curva, en tus trazos de U. Todos deben ser similares. Y en este caso el grosor lo agregamos en la parte interna del trazo. El siguiente trazo es el trazo de bucle descendente. Como su nombre lo dice, llega hasta la línea descendente. Lo vamos a utilizar en letras como la G, la Q, la J. Y al igual que el bucle ascendente, ese bucle que hacemos debe ser similar a un óvalo, ¿ok? Entonces iniciamos hacia abajo, haciendo un movimiento descendente, haciendo el movimiento de bucle como un bastoncito y luego agregamos el grosor en la parte interna del trazo. No olvides agregar el grosor en la parte interna de ambos trazos para que así el resultado sea similar. Estos son los trazos básicos que son fundamentales y súper importantes. Recuerda que todos los trazos deben mantener un ancho similar. Esto es súper importante porque al momento de construir las palabras, esto es lo que va a hacer que la palabra se vea simétrica y se vea armoniosa. Practicar todos estos trazos es súper importante y que todos tengan el mismo ancho. Es un tip súper clave para que tu lettering y tu caligrafía se vea súper bien. De igual forma, recuerda mantener las inclinaciones. La inclinación en todos los trazos debe ser la misma. Si practicas esto y los logras dominar, te aseguro 100% que tu caligrafía será espectacular. Entonces no olvides descargarte esta plantilla y practicar tantas veces como puedas. Ahora sí, luego de haber visto esto, podemos pasar a practicar todas nuestras letras. Vamos a hacer un repaso de cada uno de los trazos. El primer trazo es un trazo que llamamos trazo de entrada o trazo de salida, un trazo fino que hacemos con un movimiento ascendente. Luego tenemos el trazo descendente, que es importante recordar. Mantenemos la inclinación que nos trae nuestra línea guía y agregamos el grosor o una línea paralela a este trazo. Decide qué grosor quieres que tenga cada una de tus letras y manténlo. Vamos con el trazo en forma de U, igual manteniendo las líneas paralelas y agregando el grosor en el movimiento que hicimos hacia abajo. Y este grosor es igual al que utilizamos en el primer trazo. Ahora el trazo de U invertida, igual manteniendo ambas líneas paralelas y agregando el grosor en el lado derecho, que fue cuando movimos nuestra mano hacia abajo. Vamos con la curva compuesta, que como te dije anteriormente, es como si sumáramos estos dos trazos anteriores.
Y para mí me gusta más hacer la curva compuesta con ambas U, por así decirlo, tanto la U como la U invertida de igual tamaño, y agregarle un poquito de grosor a ambos lados. Creo que queda mucho mejor así. Luego vamos con el óvalo inverso, el que iniciamos al lado derecho, subiendo, bajando y luego conectando en el mismo punto donde iniciamos. El óvalo tiene el grosor en su lado izquierdo. Recuerda mantener los grosores similares. El óvalo inverso lo iniciamos al lado izquierdo, subimos, bajamos y conectamos. Como su nombre lo dice, es su grosor en el lado inverso que el anterior, el lado opuesto. Recuerda que estos trazos están entre la línea base y la línea media. Ahora hablemos de los trazos ascendente y descendente. Para eso sí necesitamos la línea ascendente y la línea descendente en las líneas guías. El trazo ascendente lo iniciamos ascendiendo, haciendo un movimiento hacia arriba, tocando la línea ascendente. Empezamos en la línea media, vamos hacia la línea ascendente y bajamos. Y allí donde bajamos es que vamos a agregar el grosor de nuestro trazo. Y para el trazo de bucle descendente iniciamos en la línea media, bajamos hasta la línea descendente y nuestro bucle va hasta la línea base. Al igual que el bucle anterior, agregamos el grosor en la parte interna. Y listo. Estos son los trazos más importantes y que te van a llevar a hacer todas tus letras espectaculares. Entonces recuerda practicar y con esto ya nos podemos ir al grupo número 1.